Buenas tardes. En este video vamos a trabajar las medidas de tendencia central, que es otra forma de interpretar los datos. Hemos visto que los datos de una muestra pueden ser interpretados gráficamente, dando una idea global del conjunto de datos analizados. Una representación gráfica de los datos es una primera incursión en el análisis de datos, pero tiene sus limitaciones. Si se desea describir más profundamente el conjunto de datos, no siempre es fácil hacerlo a partir de un gráfico, e incluso no es fácil comparar algunos conjuntos de datos. Por esto es fundamental resumir los datos. Vimos que podemos reducir los datos de una forma más compacta, comprensible y comunicable mediante una tabla de distribución de frecuencia, que en definitiva es la que también nos permite realizar un gráfico. Las distribuciones de frecuencia no solo sirven para organizar datos, sino que es también una medida descriptiva del modelo de distribución de una variable. Realmente pueden ser consideradas como un conjunto de medidas descriptivas, porque cada número que muestra la frecuencia de observaciones de una clase es una estadística, pero a menudo necesitamos medidas descriptivas en formas de números que puedan concentrar mejor la atención en varias propiedades de un conjunto dado que se investiga. En realidad, rara vez observamos o medimos poblaciones enteras, por eso nos dedicaremos a la descripción de conjuntos de datos en términos de muestra, si bien vamos a ver las fórmulas también de la población. Las características muestrales permiten caracterizar a una muestra con unos pocos valores llamados estadísticos. Si bien cualquier función de n observaciones de una muestra es una estadística, hay algunas que son especialmente interesantes. En términos del análisis de datos, nos interesaremos por 4 propiedades básicas. La primera propiedad es la organización del centro de distribución, dada por las medidas de tendencia central, que es la que vamos a ver en esta clase. El grado de variación de valores individuales alrededor de del punto central o de las tendencias de la tendencia central, dado por las medidas de dispersión. El tercero, el grado de asimetría, es decir, la falta de simetría de ambos lados del valor modal de una distribución o medidas de asimetría. Y por último, el grado de variación o velocidad con la que sube o baja la distribución de izquierda a derecha, dada por las medidas de apuntalamiento. Estas propiedades son significativas especialmente para distribuciones unimodales, pero también se aplican a otros tipos de distribuciones. En todo análisis o interpretación se pueden utilizar diversas medidas descriptivas que representan las propiedades, como dijimos antes, las de tendencia central, las de dispersión, las de forma, para extraer y resumir las propiedades, las principales características de los datos. Si se calculan a partir de la muestra de datos, las denominamos estadísticos. Y si se calculan a partir de la población, la denominamos parámetros. Medidas de tendencia central. La mayor parte de los conjuntos de datos muestran una tendencia a agruparse alrededor de un punto central y por lo general es posible elegir algún valor que describa todo un conjunto de datos. Un valor típico descriptivo como ese es una medida de tendencia central o posición. Las medidas de tendencia central que vamos a estudiar son la media aritmética, la mediana y la moda. Nosotros en particular vamos a agregar algunas cosas más, las vamos a ir viendo a lo largo de los videos. En este video específicamente vamos a trabajar sobre la media aritmética. La media aritmética, también denominada media, es la medida de tendencia central que se utiliza con mayor frecuencia. Se calcula sumando todas las observaciones de un conjunto de datos y dividiendo después ese total
entre el número total de elementos involucrados. La media aritmética es de un conjunto de valores que fueran x1, x2 hasta xn, se define como el cociente entre la suma de valores y el número de ellos, y se simboliza con este símbolo que tenemos acá, una x con una rayita arriba. La media aritmética es lo que se conoce vulgarmente con el nombre de promedio, que es algo que calculamos muy frecuentemente. Y es el valor que tomaría la variable si tuviera uniformemente repartidas entre todos los individuos. Volvemos a repetir que es el promedio. Lo primero que vamos a ver es cómo vamos a calcular la media aritmética para datos no agrupados. Si trabajamos con una muestra, lo que hacemos es sumar todos los valores y dividirlos por n. En forma simbólica, la sumatoria de los xy, todo sobre n. N es el tamaño de la muestra. Y la media poblacional es exactamente igual, simplemente que denominamos con n mayúscula el valor porque es para la población. Pero como vemos, la fórmula de la media es exactamente igual para la muestra o para la población. Comenzamos con un primer ejemplo. Dice, calcula la media aritmética de los siguientes datos relacionados con las notas de un test de estadística obtenidas por un cierto alumno. Las notas que obtuvo es 45, 80, 56, 35, 25 y 90. Bien. Son datos no agrupados, tenemos una cantidad de 6 datos. Voy a sumar estos datos, 45 más 80 más 56 más 35 más 25 más 90, y lo voy a dividir por 6. Lo que me da 55,17, por lo cual podemos decir que aproximadamente la media es 55. Interpretación. La nota media o la nota promedio es 55. O sea, si tuviera todas las notas que sacó distribuida en 6 notas, sería 55 puntos. Vamos con un segundo ejemplo. Quiero calcular la media de los valores que están 13, 15, 9, 6, 4, 12 y 11. Los sumo a los valores y los divido por la cantidad, que en este caso son 7, y la media de estos valores me da 10. Por lo tanto, la nota, no sé de qué venía esto, pero si fueran notas, la nota media es 10. O si fueran temperaturas, la temperatura media es 10 grados. Esto depende de qué venga para poder interpretar. Y para poder interpretar estos datos y entender bien la media, ¿por qué la media aritmética es una media de tendencia central? Vamos a ver. Una media de 10, como nos dio recién, no significa que todos los datos sean iguales a 10. Es más, en los datos que nosotros tenemos, ninguno vale 10. Veamos la gráfica siguiente. Si nosotros ubicamos todos los valores que tenemos, en un eje X, abajo, vamos a verlo acá. Ubico los valores que tengo, fíjense. Por supuesto, equidistante los puntos, con las condiciones que tiene que tener el eje cartesiano X. Fíjense, tengo el 13, lo marco. Tengo el 15, el 9, el 6, el 4, el 12 y el 11. Bien, vamos a mirar bien lo que nos está mostrando. Y vemos bien claro acá que el 10 ni siquiera está entre los puntos que se me dieron. La distancia de 1 a 9, perdón, de 9 a 10 es 1. La distancia de 6 a 10 y la distancia de 4 a 10, si las sumo, me da la misma suma de las distancias que las que están a la derecha. O sea, es el punto de equilibrio, podemos decir. El 10 equilibra la distribución de los datos.
es el punto de equilibrio o centro de gravedad de la distribución de los datos. Vamos a ver ahora cómo calculamos la media, pero para datos agrupados. Si los datos están ordenados en tablas de frecuencia, la media aritmética se obtiene como sigue. Fíjense lo que dice, que yo multiplico cada dato por su frecuencia. El dato por la frecuencia. El dato por la frecuencia lo sumo y divido por la suma de las frecuencias. En síntesis, está escrito acá, la suma de las frecuencias, por supuesto, va a ser n en el caso de la muestra y n mayúscula en el caso de la población. Cuando nosotros trabajemos con muestra, este va a ser el símbolo. Cuando trabajemos con población, va a ser este. Bien, si nosotros tenemos una tabla para datos simples, es decir, supongamos que tengo los valores XY y la frecuencia. Bueno, perdone. Acá estaríamos la frecuencia. Entonces yo tengo, por ejemplo, que las notas de los alumnos. En una evaluación fueron 4, 5, 6, 7, por ejemplo. No importa, no lo vamos a extender. Y 8 chicos sacaron 4, 2 sacaron 5, 6 sacaron 6 y 4 sacaron 7. La suma de estos valores es 20, por lo tanto tengo 20 datos y lo que voy a hacer es 4 por 8 más 5 por 2 más 6 por 6 más 7 por 4. Voy a sumar todo eso y lo voy a dividir por 20 y ahí voy a obtener tanto la muestra poblacional como la muestra, perdón, la media poblacional como la muestral. En este caso sería una muestra, una población. No estoy trabajando con todos los alumnos del mundo ni todos los alumnos de un país, sino podría ser poblacional porque son los datos de los alumnos de un curso, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, me parece que es bastante sencillo. En cambio, si yo estoy trabajando con una tabla de distribución con intervalos, lo que dice acá como XY es la muestra, perdón, la marca de clases. Entonces, esta es la marca de clase y esta es la frecuencia de ese intervalo de clase. N es el valor de la cantidad de datos de la muestra o N es mayúscula, es la cantidad de datos de la población. Bien. Y M es el número de intervalo, que van a ver que después no interviene. La fórmula de trabajo es esta. Sí, obviamente tengo que sumar cantidad de intervalos que tengo. Vamos a verlo con un ejemplo para que se vea mucho más fácil. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, fíjense, acá no está desarrollado, lo vamos a desarrollar, lo vamos a hacer acá. Lo que yo haría sería esto. Para calcular la media, la marca de clase es 58,5 del primer intervalo y lo multiplicaría por la frecuencia que es 5. Perdonen. Más la marca de clase del segundo intervalo es 66,5 y lo multiplicaría por 15, que es su frecuencia. Luego sumaría 74,5 y lo multiplico por 12, más, voy a seguir abajo, 82,5 y lo multiplico por 5, y más 90,5 y lo multiplico por 3. Es obvio esto porque si son 5 personas que están en este intervalo, considerando esto como un valor característico del intervalo, podríamos decir que hay 5 personas que tienen el peso de 58,5, son 40 trabajadores, calcula la media aritmética para el peso de 40 trabajadores según la tabla. Bien, entonces, 5 de esos trabajadores tienen 58,5. Yo no voy a poner 58,5, 58,5, 58. No, hago 58,5 por 5, 66,5 por 15 y así.
Y todo eso lo divido por 40, que es la cantidad de valores, la cantidad de trabajadores que tengo. Eso me da 71,7, que podemos redondear a 72. Lo vamos a ir viendo en función de, siempre obviamente redondeamos correctamente. Bien. Podríamos decir entonces que el peso promedio de los 40 trabajadores es 72 kilos. Una cosa importante que tenemos que ver es que cuando trabajamos con tabla de datos agrupados en intervalos, el cálculo no es exacto, es aproximado. Dicha exactitud se pierde al expresar los datos en una tabla, se pierden datos acá, pero de no hacerse así sería muy engorroso el cálculo de la media, porque yo tendría que sumar 40 valores, tener los valores en sí, que a veces no los tenemos, que eso también es importante, y dividirlos por, en este caso, por 40. Bueno, obviamente la media no existe para datos cualitativos, no tiene sentido. Tampoco en el caso de datos agrupados donde alguna clase sea abierta. ¿Está bien? Si nosotros tenemos una clase abierta, no sabemos si sigue, entonces no es conveniente calcular la media. Ejemplos de esta clase abierta podría ser cuando tenemos en una encuesta el último grupo de mayores de 60. No podemos darle un fin ahí. Y ahora vamos a ver las ventajas y desventajas del uso de la media aritmética. Ventajas. Es muy fácil de calcular y es muy fácil de interpretar. Todo el mundo entiende que es un promedio. Y otra cosa importante es que muestra el centro de gravedad de la distribución. Las desventajas que tiene es que no nos sirve para datos cualitativos. Segunda desventaja que tiene es que influye muchísimo en su valor los valores extremos. Estos en algunos casos modifican mucho la media, pero en realidad eso corresponde a un solo valor. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo tengo los chicos de quinto grado que tienen una estatura aproximada entre determinados valores. O un caso más sencillo. Tengo las notas de los alumnos de primer año, 20 notas, y en general las notas son de regular para arriba o de bueno para arriba. Y tengo un alumno que no hace nada, que no entrega las actividades y demás, y la nota S es siempre 1. Eso tiende a bajar el promedio en general del curso. Hay valores más extremos, ¿está bien? Como por ejemplo esto que decíamos antes en una estatura, un chico que sea, por ejemplo, de grado superior, un chico con mayor edad que esté en quinto grado y que por supuesto modifique mucho la media al poner la estatura de él, porque en realidad no es lo convencional en ese curso. Lo vamos a ir viendo esto sobre los ejemplos. Bueno, me parece que es bastante sencillo el cálculo de la media. Les dejo una serie de actividades para que realicen. Van a realizar desde el ejercicio 1 hasta el ejercicio 5, que vamos a corregir en otro video. Nos estamos viendo en otro video. Hasta luego.